Hola, ¿cómo están? Este es un video breve a modo de cierre de esta segunda parte, donde hemos visto conceptos, por ejemplo, como violencia simbólica, micromachismos, y ahora estamos por revisar la desmitificación del amor romántico. Todas estas son pequeñas formas de dominación o de violencia hacia otras personas. En el caso de violencia simbólica es un concepto más amplio que tiene que ver con formas de dominación que todos, todas, todes aceptamos y que tienen que ver con cosas que naturalizamos o que normalizamos y que las vemos como incluso hasta como deseables, ¿no? En el caso de violencia simbólica es incluso desear aquello que me oprime, que yo sé que me oprime o que por el contrario incluso ni siquiera puedo identificar como forma de violencia. Si yo doy el paso a identificar que ya es violencia física, sexual, de género o por cualquier otra razón, en ese momento se destraba la violencia simbólica y pasa a ser otro tipo de violencia, ¿no? Como por ejemplo, algunos de sus ejemplos fueron muy atinados, como por ejemplo todo este asunto de los antros, ¿no? Es decir, yo sé que ahí pasan distintos tipos de violencias, particularmente de tipo sexual, pero aún así sigo fomentando o me callo o no digo nada al respecto, ¿no? Entonces esa podría ser una forma de violencia simbólica. Otro tipo de violencia simbólica que también está ahí es, por ejemplo, aceptar como mujer que yo soy más débil que los hombres por cualquier razón y que no necesariamente sea así, ¿no? O viceversa, que por ser hombre yo tengo que ser siempre el proveedor y como tal tengo que ser exitoso y tener un trabajo donde gane mucho dinero, porque si no, pues entonces no puedo cumplir mi rol, mi mandato de género, ¿no? Entonces, bueno, ese es por parte de violencia simbólica. La parte de micromachismos es mucho más difícil de detectarlo porque incluso hay cosas que no hemos desanclado, ¿no? Que sería también al mismo tiempo una forma de violencia simbólica, como por ejemplo reírme de un chiste misógino. Estoy colaborando de esa violencia de alguna manera, aunque es muy pequeña o muy micro, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, también ya lo expusieron ustedes de muy detalladas maneras, pero por ejemplo, un micromachismo es estar consciente que las responsabilidades de las tareas domésticas y del cuidado del hogar no deberían de recaer solo sobre las mujeres, pero aún así no me involucro, ¿no? Que ya me ha sucedido muchas veces, ¿no? Cuando les pregunto, bueno, tú ahora ya estás consciente que las tareas domésticas deben de ser responsabilidad de la persona. Por ejemplo, si yo ensucio un plato, bueno, pues la responsabilidad de lavarlo es mía, de nadie más, ¿no? O si yo ensucio unos calzones, pues la responsabilidad de lavarlos es mía y de nadie más, ¿no? Claro que se pueden distribuir de otras maneras las tareas domésticas, pero podríamos partir del punto básico de que si yo necesito que mi cuarto esté limpio, pues yo lo barra, yo lo trapee, yo tienda la cama, no necesita hacerlo nadie por mí, ¿no? Partiendo de allí. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, aceptar invitaciones a cenas, a bares, etcétera, de manera gratuita o lo que sea, que nunca, que esa es una de las cosas que cuestiono fuertemente. Nunca nada es de manera gratuita, ni en las redes sociales, ni en la vida real. Siempre hay un costo que hay que pagar y hay que preguntarnos por ese costo. ¿Qué estamos dispuestas a ceder a costa de una invitación, ¿no? Y eso es muy importante destrabarlo. Ahora, también es muy importante, y alguien lo preguntaba, entender esas líneas finas entre lo que sí es un micromachismo y lo que no. Por ejemplo, si en una relación de pareja la mujer se involucra y paga la cuenta por mitad, o a veces invita a ella o a veces invita a él, pero esa persona no está dispuesta a hacer tareas domésticas, pues ahí no hay una equidad, ¿no? O viceversa. Él sí está dispuesto a hacer tareas domésticas, bla, 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 pero ella no está dispuesta a compartir una responsabilidad económica, pues ahí también
este, hay formas de inequidad muy claras, ¿no? Entonces, también es importante en estas sesiones, como ya les decía, implica reflexionar mucho sobre nuestras propias prácticas. Incluso también les ponía un ejemplo, ¿no? Me tocó una vez ver en la playa, mientras estaba yo ahí viendo pasar la gente en la alberca, ¿no? Que una pareja, ella en particular, corpulenta por cierto ella, pero eso no tiene nada que ver, llevaba cargando una hielera, ¿no? Con los hielos, con las cervezas, con quién sabe cuánta cosa, y él solo le daba indicaciones de dónde colocar la hielera. Eso no es una equidad de género, por supuesto que no. Y sobre todo, por ejemplo, en ceder un espacio en el transporte público o, por ejemplo, ayudar con las bolsas del mandado, todo ese tipo de cuestiones, no quiere decir que nunca más lo pueda volver a hacer. Tiene que ver con una autorreflexión muy crítica sobre si estoy viendo como menos a esa persona, por la razón que sea. Por supuesto que así hay una persona de la tercera edad que se sube al transporte público y yo tengo todas mis capacidades y puedo moverme perfectamente y no le cedo el asiento, pues también es una falta de respeto hacia la persona adulta mayor, ¿no? Ciertamente yo puedo cederle el espacio siempre y cuando yo haga primero una reflexión seria y crítica sobre si no estoy partiendo de una idea de pobrecito, pobrecito o pobrecita, ¿no? O ay, es que no va a poder, o es que, como en el caso del mansplaining, ¿no? Que significa explicar de manera reiterativa un concepto a una mujer, pues es que no va a saber, porque las mujeres no saben, ¿no? O no va a poder porque las mujeres son débiles. Insisto, implica un ir y venir desde todos los espacios, ¿no? Ya quisiera yo que pensáramos en que realmente vamos a llegar al punto a reflexionar hacia todo este tipo de modelos. Y finalmente, en el caso del amor romántico, se han velado, como ya ustedes lo pudieron ver y leer, se ha velado muchas formas de dominación a través de un amor que se supone es desinteresado, que todo lo puede, que va a ser infinito, ¿no? Para siempre, cuando en realidad no tiene que ver con que no lo pueda hacer, ¿no? Sino con el hecho de que todos los seres humanos, la humanidad entera, ¿no? Pero cada uno de nosotros en lo personal también, históricamente nos hemos ido transformando. Si la humanidad se ha ido transformando históricamente, pues también cada uno de nosotros nos vamos transformando en el tiempo. De tal manera que por más que yo quiera a una persona X, si esa persona se transforma en el tiempo de manera negativa, que me es nociva, que me implica aceptar formas de violencia que no deberían de ser permitidas en pos del amor, pues entonces no debería de ser, ¿no? O sea, el amor primero tiene que ser hacia sí mismo y luego, claro, por supuesto, una vez que yo me amo y me respeto a mí misma, puedo entregar ese tipo de amor. Mientras tanto, yo no puedo, en realidad no podríamos, ¿no? Aunque así se ha colocado desde los medios de comunicación, desde la religión, incluso desde las escuelas, desde muchas formas, desde la familia, que yo debo de querer eternamente a una persona, sea quien sea, ¿no? Incluso si es mi hijo o si es mi mamá o si es quien sea, ¿no? O sea, no solo pasa por el asunto de la pareja. No podemos normalizar que una persona nos pueda querer eternamente si yo, por ejemplo, tengo a un padre de la tercera edad que ya no puede caminar y lo abandono en un lugar X y jamás vuelvo a verlo, ¿no? O me estoy quejando recurrentemente sobre sus capacidades físicas, etcétera. Entonces tenemos que observar todo ese tipo de cuestiones y preguntárnoslas seriamente para saber cómo es que vamos a construir realmente relaciones que sean absolutamente libres. No me refiero en términos de estar con una persona o con otra, sino me refiero en términos de permanecer
mientras eso me traiga bienestar a mi persona o mientras la otra persona también construye conmigo ese bienestar. Si es así, también se puede perpetuar el amor romántico, ¿no? O sea, insisto, no está colocado sobre el no se puede, sino sobre la posibilidad de que ese amor se pueda transformar en el tiempo y también dejarlo ir en el momento en que lo tenga que dejar ir, ¿no? Por la razón que sea. Incluso porque genuinamente hay unas formas ahí, digamos, que ya no pueden seguirse sosteniendo. Que, insisto, pueden ser desde las formas de violencia simbólica, desde micromachismos, desde estereotipos de género, desde un montón de lugares, ¿no? Y bueno, eso en términos del amor romántico. Y la última cuestión sobre eso también del amor romántico es que hay muchas formas de relacionarse socialmente, ¿no? O sea, llámese la familia, llámese los amigos. A veces, ¿no? Sucede en las familias que pues está conformado por 3 o 4 mujeres, un hombre, y no necesariamente es una familia nuclear. A veces es la abuela o el abuelo quien funge como figura principal. A veces yo tengo más confianza con mi hermana, con mi hermano, que con mi pareja, ¿no? Y eso no, tampoco está mal. O sea, son formas de relación que así están dadas también por afinidad, también por cómo la otra persona se comporta conmigo, por cómo yo me he comportado con la otra persona. A veces puedo, ¿no? Tener mucho más confianza en mi padre, en mi madre, que en una pareja o en un amigo incluso, ¿no? Amiga, con la que sé que a lo mejor contaría indiscutiblemente y no necesariamente tenemos una relación sexual de por medio. Acá el asunto de la propiedad que ya les había comentado al inicio de las sesiones es un punto fundamental, ¿no? Porque entendiendo como propiedad a la pareja, entonces pues se empiezan a configurar estas formas de relaciones que son muy tóxicas, como ustedes ya lo identificaron varias veces, formas de relación que son nocivas, formas de relación que no debemos aceptar independientemente de cualquier idea de pareja perfecta hacia el futuro, porque en realidad las parejas perfectas no existen, ni existirán. Puede haber personas que tienen un compromiso serio, fuerte, que se llevan bien, etcétera, pero si yo acepto formas que son violentas para mí, entonces ahí no debo de estar. O si la otra persona tampoco quiere estar porque genuinamente no quiere estar, tampoco podemos obligarla y no tendríamos que verlo desde este nivel obsesivo, ¿no? De construcción de pareja, de que a fuerza tiene que estar conmigo, solo conmigo y con nadie más. No puede salir con personas de otro género, solamente con amigas si es mujer o solamente con amigos si es hombre, o obviamente si sale con amigas y amigos al mismo tiempo no me parece. Todas esas formas sí son formas de dominación que vienen de una idea de propiedad de la otra persona, ¿no? Y que eso se debe eh, digamos, de construir de manera importante. Entonces, bueno, con esto cerraría, espero que les sea ilustrativo. Sobre todo quería cerrar esta primera parte porque ahora sí vamos hacia formas de violencia que han sido históricamente muy cruentas, muy fuertes, a las cuales ya estamos como más acostumbrados a identificar como formas de violencia hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBT, este, hacia mujeres que tienen ciertas interseccionalidades, mujeres indígenas o de color, ¿no? Que tienen diversas, muchas más desigualdades sobre sus cuerpos, sobre sus personas. La desigualdad económica, que es un hecho en México, aún no existe un trabajo hoy en día sobre que permita una igualdad económica entre hombres y mujeres y todas esas cosas que digamos ya están más visibles, que son más visibles, las vamos a ver en este tercer bloque, en el que viene, pero sí quería cerrar con estas formas que son más sutiles y que a veces nos cuesta trabajo identificar y que en esas formas sutiles todas, todes participamos y que son difíciles de construir.
sobre todo el asunto del amor romántico es dificilísimo de deconstruir. Escucho las mismas situaciones entre parejas que son del mismo sexo, escucho las mismas situaciones entre parejas, digamos, que son abiertas, ¿no? O sea, que han decidido voluntariamente tener relaciones, quizás donde yo puedo tener relaciones sexuales con otra persona, mientras lo podamos dialogar, etcétera. Siguen siendo los mismos problemas porque lo que no desmontamos y no terminamos de desmontar es que la otra persona no me pertenece, no es mía, no es de mi propiedad, es otra persona con otra individualidad, con otra subjetividad, con otra forma de percepción, con otra forma de ver la vida y que no nos debe de llevar el amor romántico hacia formas de violencia, sino hacia formas abiertas, digamos, que nos permitan relaciones en libertad. En tanta libertad, ambos, eh, ambos acuerden, ¿no? O sea, siempre y cuando estén de acuerdo, porque tampoco se valdría que yo tenga otras parejas sin acordarlo previamente, ¿no? O sea, esas son las cosas que no están ahí. Pero mientras sean acuerdos de pareja, o si es la fidelidad y es un acuerdo y los dos están de acuerdo, pues también adelante. O si es cualquier forma de relación, insisto, mientras no nos lleve a pensar en el otro como propiedad y en el otro como objeto más abajo de mí, que puede ser violentado, que puede ser acosado, que puede ser escenificado en una escena de celos brutal, formas de violencia física, psicológica, simbólica, en formas de micromachismo, ¿no? O sea, mientras no me lleve a ese lugar. Espero que con esto quede más claro. Fue un gusto pues verlos, aunque sea leerlos a través de las redes sociales y estamos en comunicación.